Continuamos con el licenciado Jorge Vega Arroyo. Repito la pregunta. ¿Cuál es el sentido de la regulación de las manifestaciones públicas y cuáles son las implicaciones de hacerlo? Tiene 5 minutos para ver. Gracias. Agradezco a la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad, a la Facultad de Derecho por esta invitación, a Educación y Ciudadanía, a Propuesta Cívica y al colectivo de universitarias y universitarios. Muy buenos días a todos y a todas. Un saludo también a los queridos miembros del presidio. Además de agradecer la invitación, también acudo aquí para que pidió el diputado Boris que defendiera sus derechos, y yo le digo, bueno, pues tienes derecho a decir o a proponer, y podremos no estar de acuerdo, pero tienes todo el derecho de manifestarlo. No se crean, es una forma de manifestarlo, porque en realidad hay que decir y hay que señalar, y lo que yo reconozco es el valor con que está enfrentando esta propuesta, sobre todo que genera una gran polémica, genera una gran discusión, y alguien tiene que de alguna manera presentar estos temas. Y no tan solo esto que genera polémica, además ahorita les estaba comentando, bueno, pues todavía falta la regulación del laborantaje para temas de derechos humanos, desde luego, lo que tiene que ver entre matrimonio de personas del mismo sexo, lo que tiene que ver con la interrupción del embarazo, son temas que de alguna manera causan polémica, pero ¿quién la va a presentar? ¿Cómo se va a regular? ¿Y qué derecho está detrás? ¿Por qué se viene esta discusión? Bueno, la Convención Americana y la Constitución de alguna manera lo señalan. ¿Cuáles de alguna manera se pueden restringir el derecho a la libre manifestación? Y están señalando, el artículo 9 constitucional señala de alguna manera hasta dónde llega el límite de los derechos. Yo les digo, si de alguna manera nos buscamos en la teoría que señalaba Benito Juárez, que no fue una línea discursiva del respeto al derecho ajeno, señalaba un límite de los derechos, hasta dónde llegan mis derechos. Sin embargo, lo que yo puedo señalar en cuanto al sentido de la regulación, bueno, pues la base es este fundamento, lo que señala la Convención Americana y lo que señala el artículo 9 de la Constitución Federal. Pero también hay una parte muy importante. El artículo 1 de la Constitución, el primer párrafo, señala dos supuestos que tienen que ver con derechos humanos. Uno de ellos es la suspensión de derechos, que propiamente lo señala el artículo 29, y la otra es la restricción de los mismos. Y dice que no puede haber más restricciones que los que señala la Constitución. Y eso es precisamente lo que está en juego, es precisamente lo que está en polémica. Por eso es que yo creo que ejercicios con estos son muy importantes, porque aquí estamos hablando de la regulación del artículo 9, pero ¿regulación en qué tipo? Porque sí genera polémica el hecho, y lo había comentado previamente con el diputado una vez que presentó su iniciativa, ¿cómo es posible que yo para ejercitar un derecho pues tenga que dar aviso previo? ¿No? Es como si hubiera una censura, decir, oye, tengo que pedir permiso para usar la calle, ¿qué crees? Ya está ocupada, te puedo programar para diciembre y a tales horas, ¿no? Yo creo que el ejercicio de los derechos no debe tener esa limitante. Yo creo que la discusión, el debate y las propuestas que de aquí surjan, deberemos de hacerlas llegar al Congreso del Estado. Al final de cuentas, yo creo que se han generado las instituciones para llevarlas a cabo, no tan solo en un debate, en una discusión previa de esta naturaleza, sino que al final de cuentas, en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, nosotros al conocer si de alguna manera una ley que emite el Congreso y está hablando de algún tipo de restricción, bueno, pues nosotros tenemos todavía la atribución de plantear una acción de inconstitucionalidad precisamente por ese tema. De alguna manera yo creo que pues ese es el sentido de la regulación. Bien, puede darse, yo creo que la discusión en el fondo es decir, ¿es pertinente hacerlo? ¿Es pertinente en este momento regularlo? Porque una cosa es yo
voy a hacer una manifestación pública. Yo creo que lo más importante y en el fondo de la ley es cómo obligar a la autoridad para que se garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos que puedan estar en juego y no precisamente fundamentarlo en la restricción de los mismos. Es decir, la ley debe ser más obligatoria para la autoridad que restrictiva para el ejercicio de los derechos. La ley no debe buscar el equilibrio de los derechos ni debe de señalar cuál derecho prevalece más en una manifestación, si el derecho al libre tránsito o el derecho a la manifestación o el derecho a la libertad de expresión. Más bien, debe de ser obligatoria para la autoridad en el sentido de garantizar el ejercicio pleno de todos. Yo creo que hay un señalamiento claro en cuanto a la comisión de algún tipo de conducta, sea de infracción o sea de delito, que señalan otro tipo de leyes. Muchas gracias, licenciado.